Saludos y bienvenidos al canal. Y vale la pena comprar el nuevo conjunto del 2026 de la Casa de la Moneda de Estados Unidos. Bueno, el de plata y de prueba. Estoy segura que muchos coleccionistas van a comprar este conjunto, bueno, por su significado. Y este espectacular conjunto fue creado para celebrar los 250 años de la independencia de los Estados Unidos de América. Y viene encargado de diseños especiales, algunas monedas de plata pura al 99.9% y varios cambios históricos que podrían convertirlo en uno de los conjuntos más recordados de los últimos años. Además, incluye monedas con diseños completamente nuevos que solamente veremos durante el 2026. Así es que quédase hasta el final porque vamos a revisar cada moneda, su diseño, los detalles más interesantes y el precio oficial de este impresionante conjunto. El conjunto de plata y de prueba tiene un precio oficial de aproximadamente $245, aunque este valor puede variar ligeramente dependiendo de la disponibilidad y la demanda. Una vez esté fuera de la Casa de la Moneda, no me sorprendería que sus precios puedan aumentar. El conjunto contiene 10 monedas de prueba acuñadas en San Francisco con el acuñamiento de CKS, incluyendo la moneda de medio dólar, las de 25 centavos y las de 10 centavos que están acuñadas en plata fina al 99.9%. Todas vienen encapsuladas en estuches protectores y acompañadas por su certificado oficial de autenticidad. Cuando hablo sobre las 5 monedas de 25 centavos del semiquincentenario, me refiero a la gran estrella de este conjunto y son estas 5 monedas de 25 centavos conmemorativos que celebran momentos fundamentales en la historia de Estados Unidos de América. Así es que veamos la primera moneda y esta es la de Mayflower Compact. Esta moneda honra el famoso pacto del Mayflower de 1620 y en el lado anverso vemos a dos peregrinos observando el nuevo mundo, simbolizando el inicio de una nueva sociedad basada en el autogobierno. En el lado reverso aparece el histórico barco Mayflower navegando hacia América. Esta moneda representa uno de los primeros pasos hacia la democracia estadounidense. Observemos la segunda moneda que se trata sobre la guerra de independencia. Y esta moneda presenta a George Washington en el lado anverso y en el lado reverso vemos a un soldado del ejército continental soportando las duras condiciones de Valley Forge durante la guerra revolucionaria y, perdonen mi inglés, el diseño simboliza la determinación y el sacrificio necesario para lograr la independencia. Veamos la tercera moneda sobre la Declaración de Independencia. Y aquí encontramos a Thomas Jefferson, principal del autor de la Declaración de Independencia. En el lado reverso muestra la famosa campana de la libertad con sus características grietas. La moneda recuerda el momento en que las colonias anunciaron oficialmente su separación de Gran Bretaña. Entonces veamos la cuarta moneda, es sobre la Constitución de los Estados Unidos y esta moneda honra a James Madison, conocido como el padre de la Constitución. En el lado reverso aparece eh, el Independence Hall de Filadelfia junto a la frase We the People. Es un diseño que destaca los principios fundamentales sobre los que fue construido el gobierno estadounidense.
Veamos la siguiente moneda y se trata sobre el discurso de Gettysburg. La última moneda de 25 centavos presenta a Abraham Lincoln. En el lado reverso muestra dos manos entrelazadas y la inscripción A New Nation Conceived in Liberty. El diseño representa la unidad nacional y los ideales expresados por Lincoln durante uno de los discursos más importantes de la historia estadounidense. Ahora veamos la siguiente moneda y es el nuevo medio dólar Enduring Liberty. Una de las novedades más emocionantes del conjunto y de hecho por primera vez en décadas el medio dólar deja temporalmente atrás la imagen de John F. Kennedy. En su lugar encontramos una hermosa representación de la Estatua de la Libertad bajo el nombre Enduring Liberty, o sea, libertad duradera. Y este diseño especial solamente estará disponible durante el año del semiquincentenario. Y la siguiente moneda también es muy interesante y es el nuevo dime Emerging Liberty. Otra gran sorpresa es la moneda de 10 centavos y por primera vez desde 1945 la figura de la libertad vuelve a aparecer en esta denominación. El diseño llamado Emerging Liberty recupera una tradición histórica que estuvo presente en los dime estadounidenses durante muchas décadas antes de la llegada de Franklin Roosevelt. Muchos coleccionistas consideran esta moneda una de las más atractivas del conjunto. Veamos la moneda que muchos coleccionistas les encanta y es la moneda de los nativos americanos, conocido también como Sacagawea, como se ve en el lado anverso, ella cargando a su hijo Jean Baptiste, y en el lado reverso rinde homenaje a Polly Cooper y a la tribu Oneida por su ayuda al ejército continental durante la Guerra de Independencia. Verdaderamente es un diseño lleno de significado histórico y reconocimiento cultural. Sigamos con la próxima moneda del nickel y la moneda de 1 centavo. El conjunto también incluye el clásico Jefferson Nickel y la moneda de Lincoln de 1 centavo. Y aquí encontramos un detalle muy importante, ya que después de que la Casa de la Moneda dejara de producir centavos para la circulación en el 2025, los centavos de colección seguirán apareciendo únicamente en productos numismáticos como este. Eso convierte el centavo de prueba del 2026 en una pieza especial e interesante para muchos coleccionistas. En conclusión, el conjunto del 2026 de prueba y de plata fina al 99.9% con diseños exclusivos de un solo año, con 5 monedas de 25 centavos históricos del semiquincentenario, un nuevo medio dólar, un nuevo dime y el primer periodo posterior al fin de la producción regular del centavo para la circulación, que ha hecho que muchos coleccionistas ya lo consideren uno de los conjuntos más importantes de la década. Y ahora quiero saber su opinión. ¿Cuál de todas las monedas de este conjunto del 2026 de plata y de prueba es su favorita? El nuevo medio dólar de Enduring Liberty, el dime de Emerging Liberty o alguno de los 5 monedas de 25 centavos históricos. Para más información visite a usmint.gov o sitios web numismáticos. Y déjemelo saber en sus comentarios, por favor. Si disfrutaste este video, no olvides regalarme un me gusta, suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierda las próximas novedades del mundo de la numismática. Gracias por acompañarme y nos vemos hasta el próximo video.
Cuídense mucho. Bye.